Estamos aquí a mano limpia, Sacha Tirador, Alfredo Hernández, estamos hablando del tema de los políticos, cómo se forman. Yo le preguntaba a Sacha que si ella ha tenido que trabajar en alguna campaña, porque es su trabajo, pero en el fondo ha dicho, yo no voto por esta persona, es un peligro para la sociedad esta persona. ¿Te ha ocurrido? Me ha ocurrido, gracias a Dios han sido los menos. Los menos, ¿no? Sí. Qué bueno que haya sido así. Hay una película que a mí me fascinó, me llamó muchísimo la atención, que es la película que trata sobre la vida de Sarah Palin, la campaña con John McCain, Game Change, creo que se llama la película. Y ahí se ven un poco las interioridades, ¿no? de cómo funciona realmente y cómo se pule, se hace un candidato. El tema de los discursos, cómo se decide. ¿Qué debe decir un candidato? Porque hay gente que redacta ese discurso, pero el candidato pone de su cosecha, tiene que ir con su personalidad también, ¿no? Tiene que ir con su personalidad, o sea, tú no puedes, por ejemplo, ahora vamos a escoger cualquier candidato de los 28 que hay en el Partido Republicano. Tú no puedes poner, por ejemplo, hacer un discurso, escribir un discurso alterado, por ejemplo, al candidato Jeb Bush. Porque no pega con su personalidad. Bueno, mira lo que le sucede, perdona que te interrumpa, pero lo que le sucede en las primeras entrevistas que le hacen y le preguntan de su hermano, que si él hubiese ido o no a la guerra, y le salió el corazón, fue genuino. Es su hermano, él tiene su lealtad a su hermano. Y la gente aprecia esa autenticidad. Sí, yo creo que hasta cierto punto, yo no creo que lo castigaron tanto, yo creo que los medios lo atacaron muchísimo, pero él fue genuino, es mi hermano, entonces él respaldó. Luego se dio cuenta de que la tendencia de la nación era, no, espérate un momento, esa guerra él no debió haberse metido, y entonces se tiene que retractar, pero ahí es donde tú ves donde la esencia del personaje va siempre a salir. Si ellos lo leen bien, van a lograr sacar lo más bonito de esa esencia del personaje, ¿no? Otra cosa que quería preguntar, hemos visto en nuestros países, en América Latina, y todavía existe, ese político, el caudillo, el encantador de serpientes, que uno desde acá, desde otro ángulo lo mira y dice, ¿cómo es posible que este hombre tenga un pueblo detrás de él? ¿A qué tú crees que se debe ese fenómeno? ¿Es cultural? Yo creo que es debido a la época. Hubo una época donde ese era el estilo con el cual las personas esperaban escuchar un político, a lo que se estaba refiriendo el doctor al comienzo de este programa, que se veían, o sea, uno veía más los políticos como más elitistas, más fuera del alcance de uno mismo. Y yo creo que con la época ha ido cambiando ese estilo, por eso es que hoy en día nos choca tanto ver un político hablar de esa manera, ya sea en los países nuestros o en nuestra propia nación. Y es una cuestión de estilo y ese estilo vemos cada día que va quedando más atrás. Y psicológicamente ahí tú ves donde los países, acuérdate que es un vacío que se crea. Cuando tú tienes este grupo de élite que ha llevado al país a donde ha negado a una parte de la población, porque indiscutiblemente donde han habido estos casos de estos mesías que han aparecido en Cuba, en Venezuela, podemos decir, es que ha sucedido. De cierta manera casi se negó a esta parte baja de la estrata del pueblo. ¿Y a quién apela a estos personajes? Hablan de la manera que habla el pueblo, hablan de la manera a lo mejor no tan elaborada con las palabras que ellos utilizan, y ahí es donde viene la conexión emocional que los lleva a votar, personas que no habían ido a votar antes, y eso es lo que ellos logran rescatar dentro de la población y lo utilizan a favor cuando llega el momento de la democracia, que todo voto cuenta. En este mundo light, moderno que estamos viviendo, hoy día, ¿gana el político más preparado o no necesariamente? El político que vende mejor, que está preparado aunque no lo esté. Correcto, el que venda mejor, el que más logre recaudar votos de los preparados, pero no tanto de los preparados, el voto de los preparados, tienes que tratar de adquirirlo en la primaria, para ganar primarias. Claro. El voto de pasión en las generales es el que tienes que tratar de adquirir, y no necesariamente el voto de pasión es el voto más informado. Por eso es que vemos que no necesariamente el más capacitado es el que surge electo en una elección general. Y ahí tienen que tener cuidado, porque yo creo que en ocasiones donde el pueblo ve un cambio de mensaje, como Mitt, por ejemplo, Romney, que dijo, bueno, esto es vamos a limpiar la tableta y esto es como un huevo nuevo. No, tú tienes que mantener una trayectoria, y él lo veía como, bueno, le hablamos a un público, ahora le vamos a dirigir a otro público, pero tiene que haber tú tienes que ver... Supuestamente, tradicionalmente, y Sacha me puede corregir, en lo que son las primarias, los republicanos se van más a la derecha, el Partido Demócrata se va más a la izquierda, y una vez que quedan ya dos, van más al centro y se encuentran allí.
Pero ¿qué le sucede? Cuando uno que está viendo, el que va a votar, y ves esos cambios, te da inestabilidad psicológicamente, porque no te da a uniformidad, no te da a esa solidez de personaje. Entonces, ahí es donde la gente se pierde un poco. Yo creo que ven un personaje al comienzo y luego se transforma en otra cosa y crea cierta incertidumbre. Cuando tú ves que una persona que estuvo corriendo en primaria y mantiene una misma línea o lo bastante parecida a lo que originalmente llevaba, le da bastante tranquilidad, porque entonces, acuérdate que tú estás proyectando a 4 años y tú dices, ¿en qué dirección me va a llevar el país que yo vivo este personaje? Cuando hace 2 semanas atrás decía una cosa y ahora dice que ahora esto, lo que dijo no vale, porque esto es un juego nuevo. Entonces, eso le afecta, entiendo yo, al votante, porque no le da la seguridad de saber, yo sé con lo que yo cuento para los próximos 4 años. Sasha, ¿el latino vota por latino, el afroamericano por afroamericano, la mujer por mujer, o no es así? Yo creo que eso se ve más a nivel de elección municipal. Yo no creo que ya tenga que ver a nivel nacional, especialmente en una elección general, ¿no? En las primarias sí se ve también un poco porque las primarias son más, como se asemejan más a lo que son las elecciones locales. Y mira, tenemos la mayoría de la población norteamericana no es afroamericana y tenemos un afroamericano en la Casa Blanca. Y yo me acuerdo cuando acusaban de que, o decían, ¿no?, de que el presidente Obama era musulmán. Me acuerdo que el general Colin Powell salió y le preguntaron, le hicieron esa pregunta, bueno, se dice que es musulmán. Y él dijo, ¿so what? ¿Y qué? O sea, yo no creo que esta nación, hay votantes, por supuesto, que miren eso, pero en general las masas votan por la persona porque te cae bien, porque te cae mal o porque está preparada, en tu opinión, o no. Esos pueden ser puntos que te atraen, puntos que te conectan, que te pueden llevar a entender un poquito más o no al personaje. Es la capacidad de comunicación de cada uno de estos candidatos lo que al final va a vender su figura o no. Pero si una mujer escucha a otra mujer, el oído es familiar. Una persona que es hispana ve a otro hispano que está corriendo para esa posición, te va a llamar la atención a lo mejor más rápido que a los demás. Pero al final es la capacidad de ellos comunicar y transmitir su mensaje y la idea que ellos tienen lo que va a calar mucho más, pero te abre la puerta inicialmente y ellos, si logran capitalizar en eso, pues lo pueden llevar mucho más lejos, ¿no? Es cierto, Sasha, a otros niveles tal vez, que muchos de estos políticos se someten a entrevistas simuladas. Por ejemplo, uno va a ir a un programa de opinión y durante 2 o 3 días se encuentran con un par de asesores que le están... A nivel local también. A nivel local también. Le están haciendo preguntas de qué le preguntaría a fulano o mengano sobre política exterior, sobre Cuba, sobre el tema que sea. Sí, señor. Sí, señor. Eso sucede a todos niveles, ya sea uno que esté aspirando para comisionado, alcalde, representante estatal, senador, congresista, a todos niveles, gobernador, presidente, por supuesto. Alfredo. Sí, porque estás preparándolo para esas respuestas que son las inesperadas. Y entonces, mientras más lo van puliendo, más estabilidad va a transmitir al que está viendo. Lo que estamos mirando desde el otro punto, estamos tratando, o el votante está tratando de evaluar qué tan estable es este personaje, qué tan seguro de sí mismo es. Porque ellos lo que necesitan saber es, esta persona me va a llevar en el camino que yo no sé, porque yo no sé administrar un país, yo no sé administrar esta ciudad, y ellos tienen que sentir que hay confianza para que este personaje va a poder hacer ese trabajo. Entonces, si lo preparan para la respuesta de las preguntas difíciles, en ese momento va a decir, oye, le hice una pregunta dura, a lo mejor no estoy de acuerdo cómo la contestó, pero la contestó de una manera lógica, una manera tranquilo, y eso puede superar a lo mejor el no estar de acuerdo totalmente con la idea que está explicando. Pero si el otro, a lo mejor yo estoy de acuerdo con la idea, pero no sabe manejar bien esa respuesta, puede hacer la diferencia. Acuérdate que se trata de comunicar la emoción. ¿Cuál emoción? De seguridad, de credibilidad. Yo tengo fe en que tú vas a hacer un buen trabajo. Yo no sé si lo vas a hacer, pero el escucharte tiene que ser congruente con el oído del votante. Y eso es el trabajo tan importante que tienen que hacer ellos al preparar a estos candidatos. Incluso, lo hacen con las entrevistas y con los debates también. Los debates muy son en especial importantísimos. con los debates, pero también con las entrevistas, ¿no? Porque uno nunca sabe, el periodista o el comentarista, qué es lo que va a preguntar. Y básicamente, y volviendo a la película Game Change, vimos cuando prepararon a Sarah Palin para la entrevista con Katie Couric. Trataron. Y estoy segura que la prepararon, pero que desde ese entonces y desde que sucedió ese escándalo, yo creo que los consultores corrimos a más bien preparar a nuestros clientes para contestar preguntas simples. Que en muchas de las ocasiones, si tú le preguntas a cualquier político algo tan básico como cuánto dinero hay en la cuenta bancaria de tu ciudad, a lo mejor no te saben contestar, porque uno lo prepara para las preguntas tan difíciles, claro, pero no tan simples.
Interesante, muy interesante eso. Los medios, el político que sale, le habla bien a una cámara, lee bien un teleprompter, se dirige bien, sabe preguntar, sabe mirar. ¿Qué importante es eso? Sumamente importante, y creo que cada día que pasa, como nación hemos ido creciendo y ya no estamos buscando, aunque tú tengas la capacidad de transmitir tu mensaje, ya sea a través de un teleprompter o porque hay personas que tienen la habilidad de hacerlo de memoria, ¿no? Tu mensaje no puede estar vacío. Hay muchos oficiales electos que aspiran, tanto republicanos como demócratas, que hablan de su historial, de quiénes son, y todo eso es importante, pero no dicen cómo van a hacer las cosas, y cada día, como mientras vamos creciendo como nación, yo creo que hemos llegado a un punto donde estamos buscando en esos mensajes cómo vas a hacer las cosas, pero es que eso no es tan difícil de explicar, especialmente en momentos limitados, ¿no?, que uno tiene en la prensa. Con mucha frecuencia aquí lo que se trata, yo creo más que nada, es que no cometan errores. Es el que no cometan el error garrafal. Por ejemplo, son situaciones de mucho estrés, son situaciones de mucha tensión. Tuvimos un candidato ahora que estuvo dando un mensaje a la nación y se trabó con el agua, con la botella. Son cosas tan simples y sencillas que tú ves a una persona en una situación como esta y no saber manejarlo, o una respuesta mal dada tiene a veces mucho más impacto que el llevar bien y a lo mejor no ser brillante en la respuesta, pero cuando cometen errores que son crasos, yo creo que eso marca mucho más en este tipo de debate, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que estamos viendo más. Y estamos tratando de ser tan políticamente correctos que no queremos pisar los callos de nadie. Y ahí es donde se diluye. Y al final tú dices, bueno, pero ¿y qué dijo al final? ¿Qué es lo que va a ser el distinto a lo que hizo el anterior? Y estamos un poquito cansados de eso. Creo que el votante entonces se desmotiva. Mensajes sin sustancia. Y referente a lo del agua, es interesante porque cuando el candidato Marco Rubio cogió su botella de agua, fue la respuesta al presidential address. Y básicamente, cuando vimos el discurso o el anuncio de Jeb Bush, vimos que cogió el agua un poco demasiadas veces, ¿no? Y nada a esos niveles es casualidad. Pero eso fue un mensaje interno, ¿no? Lo que se le llama en la política psychological warfare. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo Marco? Nadie se acuerda. Lo que se acuerda es que se trabó y la botella. Entonces, al final, esos son los problemas. Ahora que dices qué fue lo que dijo Marco, ha habido a través de la historia en innumerables casos. Por ejemplo, hubo décadas atrás un debate, se transmitió por televisión y mucha gente en aquella época lo escuchaba por radio, se escuchaba mucho la radio, y uno de ellos, evidentemente, su lenguaje corporal era mucho mejor, el otro con la voz, la forma de modular, de leer, era... El que escuchó el debate por radio pensó que había ganado uno. El que lo vio por televisión pensó que había ganado otro. Interesante, es la percepción, ¿no? Es la percepción de cómo se maneja. Un candidato importante, no voy a mencionar nombres, que también sudó mucho en uno de esos debates y el sudor le costó literalmente la campaña, ¿no? Son cosas a través de los años que son muy, muy, muy interesantes. Y ahí es donde vienen ahora todos estos diferentes tipos de medios que existen, desde el Twitter, al Instagram, al Facebook, porque es mucho más planeado, es menos espontáneo, es menos el momento que puede ir mal. Entonces, pueden controlar muchas más las variables en estos medios que hay. Entonces, ahí vamos a ver la parte más creativa de la campaña que el individuo, que el personaje. Y yo creo que el votante ahora tiene que esforzarse en aprender más de la persona, porque no es la ideología, es la personalidad lo que tienes que atender. Este tipo de persona como es constante, es una persona que da solidez de verdad en los mensajes anteriores. No es solamente los colores bonitos o el diseño es lindo, es... ¿Quién es el personaje a quien yo voy a entregarle el poder de que decida por mí, por la ciudad o ante el mundo como la nación? ¿Cuánto cuesta una campaña a nivel local? Depende del tamaño de la municipalidad, una elección. Condal, por ejemplo, la más grande. A nivel condal, hoy en día, no lo puedes hacer producto, por ejemplo, de la cantidad de dinero que levanta. Si uno está aspirando contra la persona que está en el condado, no puede, o sea, esa persona va a recaudar mucho fondo, no lo puedes hacer con menos de $1 millón. Menos de $1 millón. ¿Una estatal importante? Estatal de distrito, lo puedes hacer con $150,000. $150,000. Sí, bueno, ya si vamos a hablar de una campaña nacional,
final estaríamos hablando de mucho dinero. Sí, sí. ¿Qué es lo primero que le preguntas cuando viene alguien y te dice, Sacha, me quiero postular a tal posición? ¿Qué es lo primero que le preguntas? Bueno, si es del sexo masculino, le pregunto si su pareja lo está apoyando, su esposa, y viceversa, ¿no? O quien sea su pareja. Porque el apoyo, cuando los políticos, uno le pregunta, o la prensa le pregunta, ¿estás pensando aspirar? Y te dice, y le contestan a la prensa, lo tengo que discutir con mi familia. Muchas personas se creen que es un mensaje genérico y que no es cierto, pero es que esa es la pura verdad, porque el candidato que aspire sin el apoyo de su familia no puede ganar una elección. Sería muy difícil. Estamos de acuerdo. Hay otra pregunta, y parece muy simple, pero es mucho más profunda de lo que parece, es ¿por qué quieres ser alcalde? ¿Por qué quieres ser concejal? ¿Qué hay detrás, ¿no? de todo eso? Esa pregunta nunca la hago porque sabemos, por lo menos yo sé la respuesta y creo que aquí todos sabemos la respuesta, es por el poder, ¿no? ¿A quién no le gusta? La lucha por el poder. Y también la otra sería preguntarle a muchos de ellos cuántos esqueletos tienen en el closet que puedan salir en el camino, ¿no? Muchísimos, y en campaña el que no tenga esqueleto en el closet, entonces que puede ejercer el sacerdocio o ir al Vaticano. Pero en política, si no hay suficientes esqueletos de oponentes, hay que inventarlos, ¿no? Así, desgraciadamente, en la política. Es que yo creo que ya no se trata de no tener esqueletos, es que también vas a manejar esas crisis que vas a tener. Esos esqueletos, ¿cómo tú le vas a hacer frente? Porque tú le puedes sacar, yo creo, hoy en día cualquier cosa a un político, y lo vemos con Bill y Hillary. Mira, ellos atravesaron, estaba viendo una candidata a la presidencia que tuvieron una situación, él siendo presidente, donde lo acusaron de lo que lo acusaron, ¿no? Que estaba teniendo relaciones con otra mujer. Y Bill no ha perdido el carisma que tenía antes. Entonces, es que también tú manejas esas crisis. Porque a mí nunca se me olvidará esto de Mónica Lewinsky surge, estaba Ted Koppel en La Habana, estaban antes de la visita del Papa, y recuerdo que todos los corresponsales, a todo el mundo lo envían de regreso a Estados Unidos, y un mes después fue el discurso del Estado de la Unión, y a mí nunca se me olvidará, con la calma que aquel señor, con todos los problemas que tenía, salió y se dirigió al país como aquí no ha pasado nada. Y eso le da tranquilidad al pueblo. Al que lo ve, le da tranquilidad. Le dice, tú sabes manejar esa situación, tú puedes estar encargado. Porque no estaban escogiéndolo como el Papa, lo estaban escogiendo como el líder de la nación. No era el líder moral de la nación o el líder espiritual. Y acuérdate que este país es muy pragmático y es capaz de dividir eso. Es decir, bueno, tú a lo mejor yo no dejaría a mi hija irse contigo por las noches, pero tú sabes que yo creo que tú eres un buen líder y puedes llevar a la nación a tomar las decisiones extranjeras o económica. Alfredo, gracias por haber venido, Sacha, un placer tenerte aquí en el programa. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso.